Dios quería que Jerusalén fuera desde Jerusalén a toda Judea, que fueran a Samaria y luego a lo último de la tierra. Jesús se los dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Pero ellos se acomodaron. Amén. No avanzaron y tuvo que permitir una persecución. Y ahí comienza la revolución. Porque uno de los 7 diáconos es soltado con un evangelismo tan tremendo que le dio vuelta a una ciudad, él solo. Pero como Dios no tiene patrones, Antioquía no fue alcanzada por un solo evangelista para comenzar una obra gloriosa. Fue alcanzada por los miembros que fueron llevados hasta Antioquía y rompieron los límites, predicándole también a los gentiles. Hay patrones que hay que votar. Jerusalén no llevó el evangelio a las naciones gentiles por legalismo, por clasismo, por nacionalismo y porque despreciaban demasiado a las otras naciones. Y Dios tuvo que levantar una base en Antioquía, y eso me gusta. En Jerusalén habían ancianos, y creo que eran los peores estorbos, porque no son ancianos en el nivel de trabajo funcional espiritual, sino eran ancianos en la forma de pensar. Quedaron atrasados y retenían lo que Dios quería hacer. Pero en Antioquía yo no miro ancianos, yo miro ministerios. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Y eso para mí es una garantía y un equilibrio. Fundamento, hacer discípulos, pero soltarlos sobrenaturalmente, porque hay diferentes funciones. Me gusta eso, amén. Y fue Antioquía la iglesia que desarrolló, creció en todo, porque hay que crecer en todo, no solo en número. Y ese es el objetivo de las 5 proyecciones ministeriales. Ese diácono fue activado para ser un evangelista tan sobrenatural que en esa época que no habían aviones, Dios lo llevó en un avión espiritual. Pero hoy sí hay aviones, hermano. Amén. Y la cosa se puso mejor y más fácil. Pero necesitamos entender que los 5 ministerios tienen que ser revolucionados y activados para que la iglesia crezca en todo. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Y yo quiero hablar de eso hoy. Si abre la escritura conmigo, Hechos 11:20 en adelante. Si solo hubieran médicos de corazón, ¿cuántos estarían muertos? Cada médico tiene especialidad en el cuerpo diferente para poder cambiar a la gente. Y así Dios dio 5 ministerios para el cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Mire esto pues. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósitos de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Me gusta esto. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Mire, pero esto para mí es importante, ese verso 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Lo veremos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Habiendo ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre, gracias, porque esta palabra va a provocar un despertar con el impartir de tu palabra y la unción apostólica y profética. Se sueltan tantas cosas en los tiempos tuyos y en la promoción que tienes para muchos en este tiempo para hacer desarrollar tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y amén. Diga, crecer en número es básico. Crecer en número es bueno. Es de Dios, pero no es todo. A veces crecemos en número y como que la relación se volviera impersonal, porque es mucho el número y uno de hombre no puede tener el control y la ayuda cuando la gente es mucha. Pero se levantan líderes, ¿cómo no? Eso yo lo entiendo. Antioquía tiene una particularidad que a mí me llena y le debe llenar a usted. Cuando el Señor les dijo: Jerusalén, la base, la fuente, toda Judea, Samaria, mire el orden, y luego hasta lo último de la tierra. Pero ninguno se quiso mover. Somos grandes aquí, hasta sacerdotes judíos han venido aquí. Sigamos aquí, acomodémonos, está muy bien. Sentimos la gloria, pero no es solo sentirla, no es solo disfrutar la presencia de Dios. Hay que transmitirla, hay que avanzar, hay que soltar más. No quedarse solo en la región en la que estamos. Hay muchos sentados aquí que no van a ser proyectados en esta región, sino en otras, pero esta será su base. Y me gusta, pero sin dinero, ¿a dónde podemos ir? Usted está sentado ahí, pero esa silla tiene un costo. Este micrófono tiene un costo. El venir acá tiene un costo. Amén. En el mundo, cuando era una música loca, no le importaba el costo. Y si llovía, no se iba de ahí. Paraba mojado. Pero ¿por qué en las cosas de Dios somos tan cortos? Cuando usted invierte, como dice el hermano, invierte. Y toda inversión lleva fruto. Y toda inversión trae beneficios espirituales y físicos. Amén. Ahora, yo sé que hay muchos que tienen una visión de crecimiento, pero debe ser integral el crecimiento, porque si no es integral, crecemos de una forma, pero somos carentes de otra y estamos limitados en muchas cosas que las que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Se fueron los amenes. Pero ya vinieron, es lo importante. El segundo paso es toda Judea. Y cuando fueron esparcidos, se fueron por toda Judea. Y otros se fueron a Samaria. Y ahí levantó un varón Dios, que era diácono, que era fiel, que servía, que estaba en la iglesia madre. Pero Dios les suelta algo distinto. La misma circunstancia hace que el evangelismo que ha practicado así personal ahora se haga grande. Y en una tremenda campaña evangelística le dio vuelta a Samaria. Es cierto que todos tenemos que evangelizar y es necesario y es bueno. Jerusalén transmite eso. ¡Qué conquista de almas! ¡Qué proyección! Amén. Pero Dios le cambia la mentalidad a Felipe y lo saca con una unción poderosa, evangelística, que toda la ciudad estaba conmocionada por los milagros, por las liberaciones, por las señales, y toda esa gente vino a los pies de Cristo. Y luego le dice a Felipe: levántate y ve. Y le dice el lugar donde viene un hombre importante, el ministro de Economía de la reina de Candace. Diga, Biyuji. Dios te mueve. Amén. ¿Usted cree que no hubo una inversión para ese ministerio? Bueno, a pesar de esa inversión, Dios no tiene límite. Dios soluciona las cosas cuando tú crees y amas el trabajo que Dios te ha dado y piensas en otras localidades para ser alcanzadas. Luego que le presente el evangelio a este hombre, el ministro de Economía de la reina de Candace, entonces el evangelio se iba a trasladar hasta allá. Y yo creo que eso fue algo importante, pero a niveles económicos altos. Él está en una campaña, pero como hay gente que no va a venir acá, Dios adaptó a su siervo para buscar a un hombre que públicamente no se presenta, pero adapta a su evangelista y le presenta a Cristo. Y luego lo arrebata de ese lugar y lo lleva a Soto. La sobrenaturalidad de Dios del libro de los Hechos, siendo una iglesia niña, no es posible que nos supere cuando somos una iglesia que hemos desarrollado espiritualmente. La iglesia ya no es una niña. Y hay cosas que Dios trae en este tiempo que nunca se dieron en aquel, porque estamos en una nueva temporada y necesitamos movernos en el poder sobrenatural del Espíritu. Mire qué dimensional resultó este hombre con traslados. Yo creo que lo desapareció de aquí y lo apareció allá. Eso debe ser normal. Ahora encuentra una dimensión distinta que lo que hacía en Jerusalén. Y hay proyecciones de Dios para muchos en otro nivel por todo lo que hoy se vive. Necesitas lo dimensional y conocer el poderío de Dios. Él decía algo, ya sabemos, estamos informados. Pero no basta con el saber, necesitas el poder. Los discípulos decían: Señor, queremos saber si restaurarás el reino de Israel ahora. No os toca a vosotros saber, ya sabéis mucho. Pero recibiréis poder. Poder, poder, es tiempo de poder, es tiempo de promocionarte a otro nivel en todos los campos de la vida. Qué lindo que han crecido. Así creció Antioquía. La evangelización de los miembros. Qué lindo cómo conquistó Felipe Samaria. Un hombre ungido, dimensional, que le dio un giro y un cambio que hasta un brujo se convirtió.
Muchos dicen es que fingió ese hombre. No, la Biblia dice, y creyó también Felipe, o creyó también Simón. Si no entendemos que hay una resistencia sobrenatural en los territorios que quiere conquistar, hay una oposición sobrenatural. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Los 12 apóstoles lucharon contra el espíritu de religiosidad en Jerusalén. Pero cuando salen y van a Samaria, tienen que enfrentarse al ocultismo que resiste y que tiene engañada a la gente. Pero con el poder los vas a cambiar, con el poder los vas a impresionar, con el poder sobrenatural que se suelta, van a querer estar y tener lo que tú tienes. Tuvo que bajar Pedro, y Pedro le pasó rayos. En hiel de amargura veo que estás y en prisión de maldad. Tú quieres el poder de Dios para hacer tu negocio y seguir cobrando porque vienes atado a un pasado de ocultismo. Mire, ese hombre desde el púlpito echaba fuera demonios, sanaba enfermos, se levantaban los paralíticos. Y una época de evangelismo muy fuerte en la iglesia. Pero además que los miembros tienen que evangelizar, Dios levanta evangelistas de alto calibre en este tiempo. Quizá ahora eres diácono o servidor o líder, pero viene una promoción mayor para ti, porque es tiempo de promociones del Espíritu Santo. Anhela mucho más, hay mucho más. Sé fiel en lo que haces hoy, porque Dios honra a los fieles, honra a los que le honran, y Dios quiere honrarte a ti. Se fueron los amenes. Bueno, ya volvieron en lo interesante. Se te ve el resuello, no hay frío, estamos muy bien, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Mire, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio. Esta gente no tenía límites, los demás sí. ¿Será que le predicamos a estos? Si el evangelio es para todos. Pero es que estos no guardan la ley, no importa. Pero mira las costumbres de estos, pues hay que cambiárselas. La forma de vida desordenada que tienen, para eso predicas el evangelio, para que ordenen su vida. Gloria a Dios, no te limites al evangelismo. Hay una proyección mayor para este tiempo y te lo estoy profetizando. Hay una nueva temporada para el pueblo de Dios que es sobrenatural. Miren esto. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, la iglesia de Antioquía no dijo, bueno, ya se cumplió nuestra visión, aquí nos quedamos, sigamos, explotemos aquí. Bueno, esa es una unción, esa es una proyección que es básica para crecer en número. Alaban al Rey. Bueno, pero ese gran número que creyó no podía quedarse en el aire porque se volvía atrás. Entonces llegó a los oídos la noticia, verso 22, de estas cosas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Enviaron un pastor, diga, enviaron un pastor. Qué lindo lo que hacen, ¿verdad? Así han nacido los pastores aquí, por grupos, por evangelismo, por conquista. Bueno, ellos ya crecieron en número. Pedro, ¿qué hacemos? Enviemos a Bernabé de pastor. Este hombre tiene fruto, tiene respaldo, tiene unción. Bernabé no tenía mayor preponderancia de servicio ni de nombre, pero es enviado hasta Antioquía. Y aquí hay muchos que van a ser enviados hasta donde Dios quiere que pastoreen. Alaban al Rey. Yo los veo contentos a ustedes. Es lo que sospecho, pero no sé si sea la realidad. Dice,
Siempre hay una iglesia madre de donde se envían pastores. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora diga, ¿cómo debe funcionar un pastor? Cuando llegó y vio la gracia de Dios que se manifiesta en los miembros de estos, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él no llegó a quitar, él no llegó a prohibir, él no llegó a señalar, él no llegó a sentar a nadie. Él los motivó. Viendo la gracia que cada quien tiene, descubrió algo importante. Si algo tiene Bernabé, es descubrir el talento, la gracia, avalarla, activarla, mantenerla, y no les va a prohibir ni los va a cuadrar, sino los va a impulsar. Alaban al Rey. Él fue a impulsar y avalar el evangelismo, pero como pastor les tenía que enseñar, los tenía que aconsejar. Un pastor alimenta las ovejas, orienta las ovejas, porque las ovejas en el aspecto físico no tienen dirección. Y entonces, direccionar a las ovejas, alimentar a las ovejas. Pero hay algo que no dice aquí la palabra, pero que sí debía hacerse. Hay que sacarle las garrapatas también a las ovejas, porque todo el alimento que le da se lo chupan las garrapatas, y hay que arrancar esas garrapatas. Amén. Hay que sacarle esos chamucos que le afectan. Hay que romper con eso. Aleluya. Hay que ver la condición del corazón de la persona y sanarla, ayudarla, dirigirla, alimentarla e impulsarla en el talento y en la gracia que tiene. Ahora, ¿por qué era así Bernabé? Porque era varón bueno o sano. No era conflictivo. Porque a veces como pastores llevamos conflictos y los desarrollamos y los soltamos, cuando esas debilidades debemos de superarlas. En el trato a veces podemos ser muy duros. Amén. A veces podemos ser muy prohibitivos. Debemos de hacer lo correcto. Amén. Porque hay ovejas que se entristecen y se contristan en el camino. Requiere sabiduría ser pastor y mucha paciencia. El que no ha sido pastor no puede aconsejar o dirigir o enseñar a alguien que es pastor. Cuesta. Amén. Hay diferentes temperamentos, caracteres, formas de ser. Hay mucho que la gente trae, que lo formó, pero hay que deformarlo en eso y formarlo en el Señor. Hay que ayudar a la gente, porque todos tenemos problemas. Me gustó su amén. Lo que él decía, no solo un pastor no debe ser solo tener información, debe tener una formación de carácter. Era varón sano. ¿Por qué creció la iglesia de Antioquía? Mucho más. No solo aquel gran número, ahí va a ver usted. Porque el pastor supo dirigir el talento, la gracia, y les ayudó en las flaquezas que tenían. Hay gente aquí que puede alcanzar almas, pero tiene sus propios conflictos, sus propios problemas en su casa, en el trato, en la forma de proyectarse. Hay que ayudarlos para que sean sanos, para que sean efectivos. Alabado sea su nombre. No, usted tiene respaldo, váyase de mano. Hay que educar. Hoy la formación que debemos tener, que nos fueron enseñadas, no solo la información, sino la formación, es clave. No es asunto solo de saber la palabra y de saber la doctrina, sino de saber conducirse, sino de saber tratar a la gente. Hay mentalidades que están cuadradas, como dicen mis hermanos, que tienen que ser libres. Hay paradigmas, hay murallas, hay formas de vida que si uno no las cambia,
La gente se reproduce en uno y como uno es como ellos son. Lo que decía el hermano, lo que yo pienso es lo que transmito. Y los demás se multiplican en mí con la forma que pienso o con la forma que actúo. Yo necesito cambiar, necesito ser pastoreado. Y al que mandaron, él no se llamaba Bernabé, pero le pusieron Bernabé los apóstoles, porque era un hijo de consolación. Porque era un hombre apacible para poder apacentar. Porque era un hombre tranquilo. Porque era un hombre paciente. Porque era un hombre comprensivo. ¿Cómo no iba a desarrollar la iglesia que tenía de esa manera? Y aquí hay pastores que Dios les habla para que sea mayor su desarrollo y mayor su crecimiento. Que no conquistes hoy y mañana se vayan. Que no alcancen hoy y mañana se pierdan. ¿Cómo no? Trajiste más, pero otros se te fueron por la puerta de atrás. Pedro es un evangelista que tira la red al principio. Pero Juan es un hombre que remienda las redes para que los peces no se salgan y vuelvan por donde vinieron. Es muy importante ser pastor. Pedro, ¿me amas? Hay que amar mucho a Dios para ser pastor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Amo. Apacienta mis corderos. Y qué importante es con los corderos. ¿Y quiénes son los corderos? Los recién convertidos. Y los niños hay que saber pastorearlos. Los corderitos hay que saber dirigirlos. Alabado sea Dios. Los recién convertidos. Luego le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, los más sazoncitos. Y con los que más sazoncitos cuesta porque son duritos. Las ovejas no tienen cachos, pero cabecean y lo pueden tumbar a uno. Alaban al rey. Las ovejas solo quieren, como dicen, solo quieren cantar, me hirió el pecado, solo me. Ser pastor es clave. Dirigir, pastorear, consolar, atender sus problemas, hacerlo con amor. Y mire qué pasó cuando llegó el pastor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Eso de lo que los pastores hacen, de los grupos familiares, levantando líderes, conquistando gente, es bíblico. Y en el Antiguo Testamento Dios me dio una figura, en Jericó. En Jericó hubo un grupo familiar que fue salvado del juicio. La casa de Rahab la ramera. No de la Ramona Cabrera, sino de Rahab la ramera. Salvó la casa de su padre, salvó sus bienes y puso un cinto de grana. La sangre del cordero, la salvación. Y todos en Jericó murieron, menos Rahab la ramera. Pero encontré algo interesante ahí. Hay un hombre que guardó el manto babilónico, el lingote de oro, y les habían dicho que no. ¿Y quién fue ese hombre? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Acán. Acán era un hombre bendecido del pueblo de Dios, llamado para ser heredero de Abraham, para ser bendecido. Pero al esconder ese dinero en su tienda y ese manto babilónico y descubrir Josué la desobediencia, a él, a la familia y a los bienes los destruyeron. Pero lo que noté es que los bienes de la ramera fueron protegidos. Y si era ramera, su cama estaba llena de sucio. ¿Y por qué fue liberada? Porque cuando yo creo
mi familia, tú y tu casa serán salvos. Porque cuando yo creo, mis bienes y todo lo que tengo es protegido por la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban al Rey? Él me dijo, en el muro había un grupo familiar profetizando para el final. Dile a tu vecino, lo que haces es bueno y correcto, pero haz lo mejor, de lo mejor posible, lo que estás haciendo ahora. Bueno, diga, ahí vamos con el pastor. Luego el verso 25. Mire, este patrón de iglesia me gusta. En aquellos días, unos profetas de... no vamos a 25. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Mire qué corazón de ese pastor. Dijo, voy a compartir el púlpito como este hombre porque yo sé lo que tiene. Yo no tengo temor que él me quite lo que tengo. Sé que es un hombre temeroso de Dios y que fue educado a los pies de Gamaliel. Él tiene mucho que dar. Y no sabía Bernabé el potencial que había en Pablo. Y nosotros como pastores debemos de ver el potencial que hay en la gente. Buscar a gente talentosa para habilitarla en lo que Dios tiene. Alabado sea Dios. Y mire, fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. No lo llevó a Jerusalén, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Diga, 2 maestros. Porque cuando vemos el verso 13, de hecho dice que había profetas y ¿qué? Maestros. Hay ministerios de maestros que Dios va a levantar entre ustedes, que ministrarán bajo la sombra de los Bernabé, que son su autoridad. Bernabé y Saulo se congregaron todo un año enseñando a la iglesia, enseñando lo básico, enseñando lo elemental, haciéndoles entender y funcionar sobre la palabra de Dios. Un pastor cuida ovejas, limpia ovejas, capacita ovejas, las llena de amor y de afecto para darle seguridad y confianza. Les da una identidad a los demás cuando les ministra amor. Gracias por su amén. Pero ahora vienen 2 maestros. Quiere decir que Bernabé también era un maestro. Y un maestro cree que uno no entiende. Se la pone aquí, se la pone allá y más allá hasta que uno entienda. Ahora, no solo hay que atender ovejas y hacerlas seguras, hay que hacer discípulos. Por eso el discipulado es necesario en la iglesia. Por eso los maestros deben funcionar correctamente en la unción que Dios les ha dado. Alabado sea Dios. ¿Ve usted cómo se desarrolló esta iglesia? Evangelismo, pastorado sano y ahora magisterio fundamental. Esa iglesia me gusta. No era solo de número, era de pastoreo, era de dirección, era de consolación, era de ministrarle amor y comprensión y descubrir su talento. Pero ahora hay que fundamentarlos. Se necesitan maestros. Ahora, ¿por qué cree usted que la primera vez que le llaman cristianos a los discípulos es en Antioquía? ¿Por qué? Porque la enseñanza discipular los hizo como su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y como ellos llegaron a ser formados tan claramente como discípulos. Amén. Un discípulo no es el que sabe de Jesús, sino el que camina como Jesús.
Y todos dijeron en Antioquía, esto, sus reacciones, su caminar, sus actitudes, su vida se parece a la de Cristo. Digámosle cristianos. Pero si no hay discipulado, habrá mucha gente que no parezca cristiana. Yo te pregunto, ¿tú pareces cristiano? ¿Y por qué te miras tan rebelde en medio de todos? Tú pareces cristiano, ¿y por qué eres el líder en contra de tus jefes? Tú pareces cristiano, varón. Depende cómo trates a tu mujer. Tú pareces cristiano, no te levantes con las autoridades seculares. Tú pareces cristiano. ¿Cómo tratas a tus hijos? Mujer, pareces cristiana. ¿Por qué no respetas a tu marido y lo tratas como quieres? Se necesitan los maestros que discipulen a las ovejas y hagan discípulos. Y los maestros hacen discípulos. Los pastores hacen ovejas firmes, sólidas y llenas de amor. Pero la iglesia solo se ha guiado por estos 3 puntos: evangelismo, pastorado y discipulado. Y si estos 2 dedos no están, no tienes fuerza. El llamado es de 5, no de 3. Y la tradición ha dejado 3 y ha matado a los otros. Es la religiosidad la que mata a los 2 ministerios de gobierno. Se fueron los amenes. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, si nos quedamos así, qué bonito, qué bonito. Bueno, rompamos lo tradicional ahora. Y mire pues, en el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Mire, vienen unos profetas. No, díganle que estamos ocupados, que no hay tiempo para ellos. Pero vienen a ministrar porque tienen una unción. Sí, pero aquí estamos bien con evangelismo, con pastorado y con discipulado. Entonces no vas a entrar a las dimensiones de poder. Entonces te quedarás tradicionalmente con número, con un buen pastoreo de amor y con una buena enseñanza tradicional, como tienen muchas iglesias tradicionales. Es que nosotros somos de la sana doctrina, pero qué desgracia de vida tienen. Pero qué comodidad, qué pobreza, qué falta de desarrollo. Dígale a su hermano, parece que te hablan y me hablan. Esta mañana nos ha estado hablando el Señor. Ahora regrésasela tú y dile, ¿y a ti por qué no? Aquí vamos muy bien. Pero Bernabé es un hombre amplio, es un sano pastor, un buen pastor, un hombre que entiende que las otras unciones se edifican. Yo no tengo lo que tiene el hermano, pero me edifico con lo que... Yo no tengo lo que tiene el hermano Gabriel, pero me edifica lo que hace y lo que veo. Uno no lo tiene todo. Ningún pastor es igual a otro. Hay pastores que tienen una administración que mis respetos. Hay pastores que tienen un crecimiento tremendo porque son pastores evangelísticos. Yo me he encontrado con muchos pastores frustrados porque no les funcionan los grupos de crecimiento. Pero cuando son discipulados sí les funciona. Encontré en Honduras un hombre que tiene grupos familiares y llegó a 20,000 gentes. Pero llegó otro pastor que es un maestro y comenzó a enseñar y en un corto tiempo le creció más la iglesia que al que tenía el evangelismo. Entonces me dice él, pero ¿por qué viene tan tarde aquí?
y mire, yo tanto sacrificio y el trato. Y lo que a mí me creció en 20 años, a él le creció en 10. A mí me costó pagar lo del templo y este hombre un gran templo más caro que el mío. No entiendo. Entonces le dije, no se moleste, su asignación es esa. Pedro era pescador. Amén. Jesús le dijo a Pedro, desde ahora serás ¿qué? Evangelista. En un sermón 3,000 y en el segundo 5,000. Y Pedro, y Juan le acompañaba. Pareciera que no tuviera función Juan, pero cuando ves el Apocalipsis te deja sonso. Porque Juan era apóstol profeta. Porque el libro de Apocalipsis es un libro profético, no es histórico. Se fueron los amenes. Y Pablo era un apóstol maestro, perito arquitecto. No todos los apóstoles son peritos arquitectos. Pablo dice, yo planté, Apolo regó. Fundamento, Pablo. El otro era de un desarrollo tremendo. Me gusta su amén. Me llena su amén, aleluya. Estamos hablando de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Ahora, ¿por qué es clave que Bernabé le hubiera dado lugar a los profetas? Y venía un equipo. Y venía de Jerusalén, eran conocidos. Él sabía su récord. Y él sabe que esa unción es diferente. Que no le va a hablar de crecimiento numérico, pero le va a hablar del futuro, del presente, de la condición. Va a sacar a luz muchas cosas. Un hombre que va a hacer guerra porque tiene la revelación para eso. Amén. Y aquí hay, si usted se llama Marina y su esposo es de apellido Guerra, ya está metida. Marina de Guerra. Ya está en la guerra. ¿Están contentos? Bueno, yo admiro a la gente que Dios le da un crecimiento tremendo. Yo he probado, me he puesto de cabeza y Dios me dijo, tu asignación es otra, hijo. ¿Por qué te vas a sentir frustrado? Amén. Estás como Isaías, que miró cómo creció Usías, que hasta armas de guerra inventadas por ingenieros, y el otro se sentía. Pero cuando murió Usías y le cayó el ídolo, entonces vio la gloria de Dios. Y le dijo, este es tu llamado, mi hijo. No vas a crecer materialmente igual, pero te voy a dar mis secretos, mis misterios, porque tu llamado es ese. ¿Cuántos están entendiendo esto? La iglesia tiene que tener una proyección integral. La edificación de la iglesia, como dice atrás, de los 5 ministerios, tiene que ser una edificación completa de los 5 ministerios. A mí Dios me mandó a formar profetas en escuelas proféticas, levantar iglesias de guerra para que el resto del pueblo pueda avanzar y conquistar. Hay que remover lo espiritual o lo que gobierne en la tierra para que el avance del evangelio siga y se ensanche. Me gustó su amén. De aquí, de este congreso, en este campamento, después de la impartición de ellos y de su servidor y de los demás que compartan, se va a soltar algo glorioso, porque hay un rompimiento en la mente y un rompimiento en los aires. Los demonios vuelven atrás cuando las verdades se sueltan y están temblando. Antes de venir acá, una hermana me dice, vi a un jaguar que cuando usted llegaba temblaba. Y el jaguar era un ídolo para los mayas. Y ese animal es real en esta región. Y Dios me dio un mandato para hacer y lo he hecho. Dios me mostró que había una espada clavada bajo la tierra y la punta llegaba a flores.
Y me dijo lo que tenía que hacer. Y cuando salió la espada, porque el pulmón de Guatemala, físico y espiritualmente, es el Petén. Y me dijo: arrancas eso que clavaron ancestralmente, y por eso el país no respira como debe respirar. Yo vine callado, pero vine a hacer algo. Y Dios me dijo: a donde vas, el hombre ha sido tratado, pasado por fuego, pero es un hombre dimensional. Es un apóstol que debes de soltar. Y yo voy a cambiar muchas cosas, porque esa la unción trae cambio, trae rompimiento, y las finanzas van a cambiar. Porque los apóstoles son como los reyes antiguos, administran poderosamente la economía. Me gustó. Y si no quitas esa espada, el desarrollo que yo quiero darle a la región y al país no se va a dar. Por eso estoy dejando por último estos dos, porque estos dos son claves. Diga: ningún profeta es igual que otros. Ponga usted, por ejemplo, a David en el foso de los leones, se lo comen. Ponga a Daniel enfrentando osos y peleando con leones, se muere. No es su asignación. Hay profetas profundos, dimensionales, y hay profetas muy confirmativos, muy certeros, que hablan de las cosas que vienen. Y se necesitan profetas para entender lo que Dios quiere y para soltar ministerios dentro de la iglesia confirmados. ¿Y cuál es su proyección hoy que hablo de ministerios? Mire, Dios me ha llevado a soltar ministerios por muchos lugares. Es mi asignación. Aunque después se olviden de mí, no importa. Que no se olviden de Él, es lo que interesa. Yo tengo seguro cómo es el asunto. Y cada proyección apostólica es diferente. Alaban, va a haber una revolución por lo que Dios va a comenzar a darle y a cambiar en este pueblo. Y hay una expansión que usted no se imaginó. ¿Se fueron los amenes? Los estoy sacando con cuchara. Si usted me tira peces, yo le hago piruetas aquí. Tíreme peces. Así como a los delfines, ¿verdad? Que cuando le tiran peces, bueno, tíreme peces. Motíveme. Aleluya. Están aquí. Y levantándose uno de ellos, el llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Porque no hará nada el Señor sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Ellos se anticipan. ¿Sabe qué quiere decir la palabra profeta en griego? Pro, antes. Fetes, hablar por otro. Entonces, ¿qué quiere decir junto? Hablar por otro antes de tiempo. Y eso no le hace caso a muchos. Pero cuando sucede, ya no le dicen a uno amén. Hablan de uno cuando lo tira y después cuando se cumple, se hacen los locos. Y no fue David el único que se hizo el loco. Los profetas son muy rechazados, muy criticados, porque todo lo razonan, y esto se debe discernir en el Espíritu. Alaban al Rey. ¿Están conmigo? Es clave. Dios le da los diseños a los profetas de cómo está ubicado el enemigo, qué es lo que hacen, qué naturaleza tiene, y les da la estrategia para tumbarlos. Porque si espiritualmente no echas de la tierra al que gobierna, Simón el mago, Bar Jesús en Chipre,
adivina, en Filipos. La guerra que tuvieron los apóstoles en Jerusalén fue religiosa, el espíritu religioso. Pero la guerra que hubo en Samaria con Felipe fue de ocultismo. Mire el ataque que ha venido, que contaban ellos. Ellos cerrarán su trabajo, pero la obra de Dios no la van a poder cerrar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Me gustó su amén? ¿Cómo me edifico con ustedes, amados? Si Bernabé no deja que se imparta la unción profética en la iglesia de Antioquía, Bernabé y Saulo se quedan cutos como maestros y pastores. ¿Sabe cómo dicen muchos? Mire, ¿y por qué ahora eran maestros y eran diáconos y ahora evangelistas? ¿Y quién los llama ahora? Ustedes se autonombran guácalas, eso lo tiro a la basura. Amén. Si los apóstoles eran 12, los del Cordero, los de la iglesia no tienen número. Los del Espíritu no tienen número. ¿Y quién les dice? Los profetas traen la voz del cielo. ¿Están conmigo? Si Bernabé no tiene la aceptación profética, Antioquía no llega a las naciones. Antioquía no entiende los propósitos de Dios. Es que los profetas no son llamados por casualidad. Todo lo que Dios vaya a hacer se lo revela a sus siervos, los profetas. ¿Y por qué Dios lo decidió así? No me pregunte, pero está escrito. Así es la voluntad de Dios. No dice porque no hará nada el Señor sin revelárselo a sus siervos, los sacerdotes. Los sacerdotes que sigan presentando sacrificios son de Dios, pero los profetas son otra cosa. ¿Y cómo son de rechazados los profetas? Pero cuando suelta y deja impartir, viene una compañía profética. Mire, es que la unción profética es tan fuerte que cuando llegó Saúl cerca de la escuela profética, comenzó a profetizar y pasó toda la noche. Es tremenda la impartición. Si alguna impartición es fuerte, es la profética. Ya me cayó la unción. Es necesario que lo profético se desate aquí. Es necesario que lo profético salga a luz y haga su labor para que lo que hacen de crecimiento sea mucho más amplio. Se fueron los amenes. Mire, hermano, yo tengo visiones, soy profeta. No. Aunque todos profetizan, no todos los que profetizan son profetas. Ese es un ministerio. Los que tienen dones fluyen en el don, pero el oficio profético es un ministerio que educa, que enseña, que imparte. No reparte, porque no estamos en la ley. Muchos quieren ser profetas como Juan el Bautista, con hacha. Juan es el último de la condenación. Jesús no usó hacha con la samaritana. Y qué muchacha más descuidada, con 5 maridos, uno de cada continente. Y el último fue el asiático, porque estaba china de tanto marido. Y el que ahora tienes no es tu marido, está sacando un interinato. ¿Cómo ministró Jesús a la samaritana? Un evangelismo profético. Le sacó a luz las tripas. Ay, Señor, pero mire cómo así es el humano. Me parece que eres, porque me parece, si le sacó todo. Pero qué respeto el del Señor.
No le dijo mañosa, abusiva, liberal, loca. Para tratar con las almas proféticamente hay que ser ético. No es con el hígado ni con el de ganso, porque es paté. Hay que entender los profetas de gracia. Deje de mandar al infierno a la gente, porque eso no es evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias de salvación. Solo presente a Jesús, deje de condenar a la gente. Ese no es evangelio. Es que sentí, no importa. Deje de despreciar a la gente que le vio un error porque Dios se lo reveló. Póngase en su lugar. Mire cómo hizo Jesús. Quiero es agua, quiero avivamiento. Sí. ¿Quieres? Llama a tu marido. ¿Y sabe cómo le dijo ella? No tengo marido. ¿Y a mí quién me va a hacer caso? Ella dijo: el séptimo es el vencido. ¿O no? ¿Usted cree que no le coqueteó? Si era su flaqueza. ¿Y a mí quién me va a hacer caso? ¿Qué quería que le dijera? No eres guapa. Eres una silueta. Estaba hablando con el santo, con el sublime. Amén. ¿Quieres agua? Llama a tu marido. Entonces ella dijo: ¿dónde? Mira, Burger, Mac, Pizza Hut. No. Llama a tu marido. No tengo. Una psicología muy de dama. No tengo. ¿Sabe qué decirle así? Estoy vacante. Pero mire, qué respeto, qué prudencia. No se lo digo delante de todos los discípulos, porque como siempre hay mal pensados, aunque sean discípulos. ¿O no hay mal pensados? Y los discípulos curiosos, siempre hay metidos. Y dice: ¿qué estará hablando con él? ¿Qué le importa? Está ministrando. El Señor hablando con una mujer, también él puede. Mal pensados. Señor, te trajimos de comer. No, yo ya no tengo hambre. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Mire. La mujer le traería algo. ¿Que ya no nos recibe comida? Es que lo principal para el Señor no era la comida, sino era la restauración de una mujer evangelista que estaba bloqueada por el sexo ilícito. Y cuando yo averigüé de dónde era la mujer, Sicar, había un pozo de Jacob que ya estaba seco. Tradición. Esa mujer tenía una mezcla de credo, babilonio con israelita, una mezcla de raza, babilonio con judío. Y nosotros somos una mezcla que tenemos que romper. Alaban al Rey. Todo eso que encontré ahí, maldiciones ancestrales, con la palabra profética les hizo pedazos el Señor. Alaban al Rey. Lo profético es necesario. No, si yo recibo, dicen pastores, pero no es tu ministerio. Si menosprecias lo que Dios dejó escrito y las funciones específicas de la unción profética, estás dejando coja la iglesia. Mire, los ojos, la visión la tiene el apóstol. Y la visión tiene dos objetivos: profundidad y relieve. Y para eso es especialista el apóstol. Pero el profeta es el oído, el que oye lo que viene por atrás, el que avisa los peligros que vienen, el que oye la voz de Dios. Pero el oído tiene otra función: le da equilibrio al pueblo.
Por eso el pueblo está boloso, matándose, porque no tiene el equilibrio del profeta. Ay, me desmayé, me dio vértigo. Estás malo del oído. Y la iglesia tiene vértigo. Está mala del oído porque no oye lo que Dios quiere y los propósitos. Mire, ¿usted sabe que los profetas bajan los diseños? Moisés bajó los diseños. Pero como Moisés no era solo profeta, sino gobernante, tenía un espíritu de gobierno apostólico y recibió la palabra por revelación. Apóstol. Y Jesús dijo en Hebreos que era un apóstol. Moisés. El que trae los diseños y las revelaciones es el profeta. Y el que establece como un ingeniero en lo físico los diseños es el apóstol. Hay profetas que no tienen a quien darle los diseños, porque hay apóstoles que no los aceptan. Y hay apóstoles que establecen lo que Dios no les dijo que establecieran. En el diseño del tabernáculo habían las 5 funciones. Y cuando vinieron las 5 funciones, cayó la gloria sobre la carpa. Esa gloria final no viene si las 5 funciones no están en función. Se fueron los amenes. La Santísima, diga la Santísima. Le hablo de la nueva temporada de gloria que viene sobre la iglesia. Dios restauró en los 80 a los profetas y en los 90 comenzó a restaurar a los apóstoles. Pero muchos se han resistido. ¿Ya no hay amén? Bueno, explíqueme los 5 ministerios en el tabernáculo. Bueno, se lo voy a soltar. No quería, pero se la suelto. Le suelto la perra. Si le muerde, no tengo problema. Y le va a morder porque no lo entiende. Mire pues, ¿cuántos son los hijos de Leví? Los levitas, ¿cuántos son? Su nombre. El nombre de los 3 hijos de Leví. ¿Quiénes son? Uno se llama Gersón. Otro se llama Merari. ¿Y el otro cómo se llama? No me acuerdo ahorita, pero usted lo va a ver. ¿Qué llevaba Gersón del tabernáculo? La carpa teñida con sangre de tejón. Eso era lo que cargaba. Y es lo que se ve fuera. Evangelistas que presentan la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y ponen lo externo del evangelio para que se metan a la carpa. Merari, diga, Merari es el que pone los mástiles, es el que jala la carpa y le pone estacas para darle forma. Maestros, diga, maestros. ¿Y cómo se llama? Asaf, no, ¿cómo se llama el otro? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, creo que sí. No me acuerdo bien, pero lo va a encontrar usted. El otro que cargaba envolvía en un manto blanco y limpio los vasos del lugar santísimo. Profeta. El profeta es del lugar santísimo. El profeta trabaja con vasos de revelación. El profeta no es entendido porque recibe cosas en el lugar santísimo que otros no entienden. Eso cargaba. Y pastores no hay ahí, hermano. Los hijos de Aarón supervisaban todo lo que se hacía dentro. Pastores. Y en el frente habían 2: Moisés y Aarón. Moisés, apóstol, profeta. Pero su hermano era profeta que profetizaba todo lo que él ponía en su boca. Cuando eso se ordenó, cayó la gloria. Cayó la gloria ¿sobre qué? Sobre el tabernáculo, que era algo como así.
Si eso no se restaura, la gloria final no viene. Se la suelto porque Dios me dijo anoche: vas a soltarlo. Está en el libro de los Hechos, pero está la figura en el libro del Éxodo. Se fueron los amenes. Pero si es solo la carpa y se llena, se perdió la gloria, se perdió. Y si entran, están los pastores y están los maestros. Pero los dos que están restaurando son ministerios de gobierno y de autoridad. Me gusta su amén. Aquí en Antioquía, ¿cuáles son los últimos que son confirmados? Profetas y por último, apóstoles. Esta impartición que trajeron Agabo y el equipo profético que venía fue clave que le abriera la puerta el pastor, porque ahí fue impartido y fue soltado y fueron despertados profetas en los que estaban sentados. Hechos 13:1. Qué tremendo está esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya hay profetas de ahí. No fueron los que vinieron de Jerusalén. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes. Níger quiere decir negrito, parece que era del África. Lucio de Cirene, también del África. Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ese hombre era pudiente. Diga, tenía buen testimonio y conciencia tranquila. Me gusta su amén. Ahora diga, y hay 4 ministerios en función. La clave fue la impartición. Eso soltó a los profetas que habían ahí. Y si eran 5, eran 2 maestros y 3 profetas. Porque los que enseñaban y eran maestros eran Bernabé y Saulo. Me gustó. Mire ahora el verso 2. Ministrando a estos al Señor. Estaban adorando, estaban ministrando, llenando el corazón de Dios y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Por medio de quién habló? Profetas. Entonces le dice a los profetas: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he determinado que hagan. Son maestros, pastores, pero yo los promociono a un ministerio más alto a causa del propósito mío. Han crecido en todo con estos ministerios, pero ahora hace falta que se expanda a nivel internacional. A nivel internacional. Gloria a Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué dijo? Para la obra que los he llamado. Pero si ellos están ocupados, hacían obras, sí, pero es una obra superior la que tienen que hacer. Cuando hay profeta, hay llamados. Cuando hay profeta, Dios por nombre declara cuál es su función. Si hay un ministerio, son los profetas como Samuel los que reciben a quien hay que ungir y desatarlo a otro nivel. Lo que hablamos anoche. David no hubiera podido llevar a aquellos guerreros endeudados, afligidos y amargados si no hubiese tenido la unción de rey o de gobierno como es la apostólica. Sigue conmigo. Lo de anoche es clave con lo que hoy vamos a hacer. Amén. Las imparticiones son de Dios, las activaciones son de Dios, pero los ungimientos traen otra dimensión.
Y si la cabeza es ungida, todos los demás perciben. Porque esos valientes que salieron de la cueva mataron leones, mataron gigantes, fueron valientes. Uno mató 800 soldados, otros 300. Tremendo eso. Pero si no tiene la unción David, tampoco hubiera echado fuera demonios a un ex ungido que por desobediente perdió la unción y solo tenía el puesto. Hay muchos ministros que solo tienen el puesto porque la unción ya se le secó. Wow. Y termino con esto. ¿Quieren que termine? Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Quién apartó a Pablo y a Bernabé? El Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿Quién los eligió para una obra distinta? El Espíritu Santo. Hoy somos apóstoles y profetas del Espíritu Santo. Y es cuando hay profetas que se confirman las funciones apostólicas. Se necesitó un Zacarías que orara, que intercediera para que Dios le revelara por ángel que iba a tener un hijo y que iba a ser profeta. Y el profeta le preparó el camino al apóstol de apóstoles. Así es el asunto. Bueno, 14, pero aquí no dice que sea apóstol, hermano. Sí, por los acuciosos y estudiosos les voy a explicar. 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ahora Pablo y Bernabé no son llamados ni maestros ni pastores, sino apóstoles. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Verso 14. Y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¡Qué milagros! Sin esa unción de maestro, de pastor o de evangelista, como Felipe, tuvo que entrar Pedro a ayudar a Felipe. Sin esa unción no pueden ir a las misiones internacionales, porque solo llegan a Chipre y hay un hombre, un procónsul o un gobernador que estaba en Pafos, la capital de Chipre, quería oír la palabra. Pero ¿quién se le oponía? Bar Jesús, un falso profeta que le metía ideas contra el evangelio. Dejarán los brujos de ser consejeros de las autoridades y serán los apóstoles y profetas quienes den dirección y revelación y comenzarán a dominar. Y ese hombre de alta jerarquía y de alto poder y autoridad creyó en Jesús. Pero Pablo le tuvo que cegar, lo confrontó: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora quedas ciego por un tiempo. Vaya que le dijo por un tiempo. Diga, un decreto apostólico. E inmediatamente cayeron tinieblas sobre él y buscaba a quien le condujese. Porque mayor es el poder que hay en los apóstoles y profetas que en los brujos y hechiceros. Así que no les temas. No les temas. Si yo no viera en la Biblia la guerra y la oposición de espíritus que hay, no creería en la guerra. Ya todo está hecho. No. Cuando comiences en otra dimensión notarás, la oposición es más grande. Así como es el sapo, así es la pedrada. ¿Para qué fueron ungidos? Apóstoles. Y ahí comenzó. Se abrió la iglesia en Filipos. Muchos dicen: ay, hermano, ahí donde está maldito, ahí no abra. A donde vaya, abra, porque usted tiene el dominio. Pablo y Silas abrieron una iglesia en el corazón de la maldad, de matones,
de destructores, de violadores, de ladrones que estaban en la cárcel. Y golpeados y heridos. ¿Cómo te sientes, Pablo? Abandonado y herido. Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo te sientes, Silas? Golpeado, pero quiero alabar a Dios. Ok, le dijo. Yo voy a comenzar orando y tú adoras. Y dinamitaron una cárcel. Y establecieron una iglesia donde nadie podía saber que se podía levantar. Pero a Pablo le dijeron: un varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y no fue la mujer que vendía púrpura para que se cumpliera la visión. Era el carcelero de Filipos, aquel amargo, aquel duro, aquel drástico, ahora temblando como una ovejita. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya con esas removidas, ¿cómo no va a creer la gente? Le removieron el fundamento. Y cuando lo querían, váyanse, ya, no, que vengan a sacarnos. Porque la injusticia que estoy rompiendo deben de saberla. Somos ciudadanos romanos y nos golpearon sin haber un juicio previo. Dígale que vengan a sacarlos. Y los otros temblaron, porque habían leyes que un ciudadano romano que fuera atendido de esa manera, ellos iban al bote. ¿Qué rompió Pablo en Filipos para que se levantara la obra? El ocultismo que dominaba. Y dos, la injusticia, la maldad que reinaba. Pero ¿cómo abrió una iglesia ahí si ahí solo ladrón? Cuando los apóstoles y profetas llegan, dominan, gobiernan, liberan y establecen el reino de Dios. Así que deja de hacer grande al enemigo, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Se fueron los amenes? Bueno, no sé cuánto tiempo tengo porque no vi el tiempo. Ya estamos. Bueno, si usted tiene un sonido de tripas, ese es el reloj biológico. Pónganse de pies. Tenía que haber expansión. Y es la razón por que vamos a orar por usted. Si está su esposa, ustedes van a entrar en una nueva dimensión. Se va a soltar una unción diferente. Y ustedes van a entrar en otro nivel. Ya hay una expansión en todo sentido. Padre, gracias. Aquí está el aceite. Bueno, gracias, Señor. Gracias. Este momento es un momento muy importante. Este momento es un momento clave. Diga, se necesitan momentos claves para no hacer clavos.